Buenas noches, el gusto de estar de vuelta aquí en La Esencia a través de Mega TV. Hoy vamos a hablar de un tema que merece más espacios del que suele tener realmente. Hace poco se estaba hablando acerca del aumento del salario mínimo y sabemos que el salario mínimo se refiere a actividades no especificadas y que hay un escalafón de salarios que regulan otras actividades profesionales y de oficios también. Y ahí está el tema del trabajo doméstico. Yo en lo personal, cuando consulto a trabajadores y trabajadoras domésticas, si tienen IPS, por ejemplo, si están registrados en el sistema de seguridad social, si el que los contrata está registrado como patrón, lamentablemente la respuesta en la generalidad de los casos suele ser negativa. Es decir, lamentablemente, más allá de todas las disposiciones legales que existan, la informalidad en ese sector suele ser la regla. Entonces me pregunto si hay un registro de cuántos trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico tenemos, están sindicalizados, tienen una manera de reclamar sus derechos. Hace poco justamente nos habíamos fijado en el reclamo que estaban haciendo para la incorporación dentro de nuestro sistema legal de unos convenios acordados por la Organización Internacional del Trabajo. Paraguay es signatario, es integrante de esa organización, por lo tanto está obligado a suscribir las determinaciones que en ese estamento internacional se deciden. Esta noche quiero dar la bienvenida a dos representantes sindicales del sector para que cuenten un poquito cuál es el escenario, cuál es la realidad en nuestro país de ese sector en particular. Por un lado, Marciana Santander, que es secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay. Doña Marciana, ¿cómo le va? ¿Usted me está recibiendo bien? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, sí, está saliendo demasiado bien. Estamos acá con la compañera para poder hablar sobre el que estamos haciendo ahora mismo, que es una campaña sobre el convenio 190. Exacto. Su compañera es Miriam Agüero, que a su vez es secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay. Doña Miriam, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien y muchísimas gracias por darnos este espacio. Con muchísimo gusto. A ver, son dos sindicatos entonces. ¿Cuál sería ¿Ustedes trabajan juntos, por separado? ¿Cuál es la diferencia entre una secretaría y la otra? La pregunta es para cualquiera de las dos. Tenemos nuestra autonomía propia, pero por la causa nos juntamos para poder trabajar en conjunto. Ajá. Y en esta campaña que estamos trabajando junto con los 4 sindicatos. Entiendo. Decía yo al principio, no sé si me pudieron escuchar bien ahí, que yo por lo general cuando consulto, cuando hago mis preguntas, encuentro muchísima gente que está trabajando informalmente, no tiene contrato, no tiene seguro, no están inscritos en IPS. Esa suele ser todavía la regla en el ámbito del servicio doméstico en nuestro país. Es decir, tenemos mucha gente que está trabajando informalmente. Así mismo es. Somos aproximadamente 200.000 trabajadoras domésticas en todo el país. Y ni siquiera el 10% está inscrito en IPS. Eso ya te dice más de... Eso es la realidad que estamos pasando nosotros. Doña Marciana, ¿y a qué se debe eso? ¿No conocemos nuestras leyes, nuestros derechos? ¿Los patrones no son muy flexibles, no quieren hacer ese compromiso? ¿Por qué pasa eso, doña Marciana? ¿Por qué tan poco porcentaje de trabajadoras inscritas, como dice la ley? Y no hay muchas que trabajan, que ganan salario mínimo. Entonces, salario mínimo, el que gana, por ejemplo, no hay problema. Tiene su afiliación en el IPS, ¿verdad? Ajá. Su seguro. Entonces, las que trabajan por día, por hora, así, ellas son las que tienen más, está trabajando sin seguro porque no hay un sistema que facilita para que los empleadores le puedan inscribir a su trabajadora, y entonces tampoco no hay control. Hace falta ese control que trabajemos conjuntamente con el ministerio y que ellos también publiquen, que ellos también trabajen para que los empleadores puedan
pueda inscribirle a su trabajadora en el IPS, porque es muy importante por la jubilación. Entonces, esa parte nosotros vemos también como una violencia y eso, ¿verdad? Ujú, ujú. Doña Miriam, así que hay muchísima gente de ese alto porcentaje de trabajadoras que no están formalizadas, que ni siquiera ganan el mínimo correspondiente. Así mismo es, no se respetan las 8 horas, que son 8 horas de trabajo. Normalmente se hace 12 horas por día y más si es en el interior. Ujú. Muchas veces escucho, doña Marciana, que los patrones y las patronas dicen, pero si yo le ofrezco mi techo, mi habitación, comida, sus hijos se van a una escuela acá cerca, entonces esto es lo que yo le voy a pagar si le doy luego alojamiento acá. Eso no tiene nada que ver. Lo que dice la ley hay que cumplir independientemente a eso, ¿no? No, no tiene nada que ver eso porque eso es obligación de ellos que tienen que poner porque Paraguay ratificó el convenio 189 y eso obliga también que tiene que cumplir, ¿verdad? Tiene que poner una habitación, tiene que poner todo. El salario mínimo es un mínimo nomás. Entonces, y lo que trabaja, por ejemplo, sin retiro, no hace solamente 8 horas de trabajo y en la ley dice 8 horas de trabajo. Encima tiene que tener contrato de trabajo, que es muy importante porque si tiene contrato de trabajo tiene que especificar ahí su salario, su hora de trabajo y eso, por ejemplo, no existe. Entonces, por eso es lo que nosotros estamos haciendo también estos pedidos para que los empleadores les puedan darle esos derechos ganados en 2015. Entonces, para poder acceder, ¿verdad?, a todos los derechos ganados para las 230.000 trabajadoras domésticas, porque eso hablamos acá en Asunción nomás, porque en el interior, por ejemplo, nosotras que nos vamos y tenemos reuniones y dicen, nosotros ganamos 300.000 guaraní, 30.000 guaraní por día, 300.000 mensual, y con eso, ¿quién puede vivir más? Que se ponga un poco también en el zapato de la trabajadora doméstica, ¿verdad? Ujú. El gobierno tiene que ver eso también para poder exigir, eso es lo que hace falta, la voluntad política para poder controlar, un control, porque si la trabajadora doméstica estamos bien, el país también va a estar bien. Claro, claro, es un trabajo demasiado importante dentro de nuestra sociedad, más vale que sí. A ver, doña Miriam, tenemos nosotros un escalafón de salarios mínimos, ¿verdad? Hace poco se estaba hablando y esto se está decidiendo en los próximos días el aumento del salario mínimo, pero se refiere al salario mínimo para actividades no especificadas. ¿El salario mínimo para el trabajo doméstico, usted recuerda cuánto es? Sí, 2.680.000, 385 creo que es 2 millones, y aún la así, política. 2.385.000. Hay trabajadoras del servicio doméstico Sí, que dicen que ganan 300.000 mensual. así mismo. Y eso se da más en el interior que en la capital. Digamos que aquí hay por ahí un poquito más de control o no es tanto tampoco así. Sí, hay un poquito más, solamente que no se paga tampoco el mínimo, o sea, el máximo que le pagan son 2 millones, ¿verdad? Por eso es que no le pueden inscribir, Ujú. por ejemplo, al IPS, porque tiene que ser, el IPS si le va a inscribir, tiene que ser por el salario mínimo. Claro. Eso es Acá, independiente. Sí, adelante, la escucho. ¿Iba a decir algo? yo, acá en Asunción, por ejemplo, la compañera que trabaja por día gana más, ¿verdad? Gana 100.000 por día, pero solo que el problema no tiene IPS, no tiene seguro. Claro. Entonces es importante también por eso trabajar con IPS para que pueda colocar el sistema de prorrateo, porque cuando trabaja así como pluriempleo, por día, por hora, ya no tiene seguro médico, ni menos para jubilarse. Entonces, eso también tenemos que trabajar para que puedan instalar ese, porque en la ley dice eso, y también en la Carta Orgánica existe también
el sistema, o sea, el prorata, el pluriempleo, pero el sistema lo que hace falta es que coloquen ello, ¿verdad? Para poder tener esos derechos la compañera y para que se pueda jubilar el día de mañana, porque es muy importante. Claro que sí, claro que sí. Además va adquiriendo derechos por ahí, tiene que adquirir estabilidad o si es despedida tiene que ser indemnizada correctamente, en fin. Todos esos derechos uno va adquiriendo si es que se formaliza. Ahora, ¿qué pasa, doña Miriam, por ejemplo, con aquellas que trabajan para varios patrones? Tienen que inscribirse para cada uno, con relación a cada uno de los patrones. Por ejemplo, trabaja lunes y martes o miércoles en una casa y el resto de la semana en otra casa, porque hay muchas que trabajan de esa manera. Legalmente lo pueden hacer, están habilitadas, pero tienen que tener un registro por cada patrón, ¿es así? Sí, y a eso es lo que queremos llegar, ¿verdad? Porque IPS ahora mismo lo que está haciendo es que si vos tenés 3 patrones, los 3 tienen que pagar por el mínimo. Así le están inscribiendo y entonces le va a salir mucho más a los patrones porque le cobran como si fuese que trabajan entero, o sea, no le dividen. Eso pues es lo que hace el prorrateo, que le dividan a cada patrón lo que le corresponde y en la totalidad que sea por el mínimo. Eso es lo que nosotros estamos buscando y eso es lo que nos está pasando. Por eso es lo que la mayoría de las compañeras que trabajan en 2 o 3 partes no tienen luego esperanza de inscribirse en IPS, por ejemplo. Sí, señor. Bueno, yo quiero ir a un breve corte, muy breve, y a la vuelta hablar de los siguientes temas. Más allá de la cuestión contractual, laboral, más allá del sueldo mínimo, del salario, también está la cuestión de, digamos, la vulnerabilidad, es decir, los peligros que llega a enfrentar una trabajadora del servicio doméstico, porque muchas veces no se sabe lo que pasa detrás de las paredes de una casa. Sobre eso y también de lo que ustedes estuvieron reclamando hace algunos días con respecto al convenio 190 de la OIT, que ya tiene 5 años de vigencia y en Paraguay todavía no se está aplicando. Voy a una breve pausa y a la vuelta hablamos de eso. ¿Les parece, señoras? ¿Sí? Bueno, Sí, está bien. gracias. Perfecto. Volvemos enseguida aquí en La Esencia a través de Mega TV. Bueno, seguimos en La Esencia a través de Mega TV, charlando con Marciana Santander, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay, y también con su compañera Miriam Agüero, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay. Decía yo antes de la pausa, señoras, que además de las cuestiones de la formalización, los contratos, seguro social, salario mínimo correspondiente, el correcto pago, la adquisición de derechos, también está la particularidad de esta profesión, donde se corren muchos riesgos. Muchas veces es difícil controlar lo que pasa dentro de una casa, ¿no? De un domicilio o de una oficina. Y hay que ser sinceros, muchas veces es un trabajo de mucha vulnerabilidad. Hay muchos peligros que enfrenta, digamos, una trabajadora doméstica. Doña Miriam, comienzo con usted. ¿Usted cómo ve esa situación en nuestro país? Por ejemplo, el tema de que cuando nuestros patrones están ahí, por ejemplo, ¿verdad? Nos retan, nos amanecen mal ellos y nos dicen de mala forma, todo eso nosotros tenemos que aguantar. Uh-huh. Algunas compañeras inclusive han sido golpeadas físicamente justamente por esas razones, ¿verdad? O sea, son varias cosas, varios tipos de violencia que pasamos nosotros dentro de una casa. Es cierto. Doña Marciana, ¿hay alguna manera de, digamos, no sé si controlar sería la palabra, pero de estar alertas, digamos, concienciar a las colegas de ustedes que si son así de esa manera maltratadas, que denuncien, que cuenten lo que está pasando? Sí, nosotros, por ejemplo, hacemos esos talleres, le contamos a la compañera que tiene que comunicar eso, pero ¿qué pasa? De repente hacemos un seminario, un congreso, nos vamos y ahí escuchamos que la compañera dice, a mí me pegó mi patrona, a mí me acusó de esto, porque me quiere echar, ya me acusa nomás ya de ladrona, pues, así, entonces
denuncia así directo como sindicato no tenemos, pero nosotras escuchamos y también hay, por ejemplo, hasta inclusive la compañera Carolina Marín, ¿verdad? Que murió, ¿verdad? Que eso también son eh, cosas que pasan, ¿verdad? Y eso muy, muy difícil es cuando uno Sí. entra en la casa ajena, controlar todo eso, ¿verdad? Pero ojalá que se pueda, que podamos conseguir eso, también el control, porque eso se puede hacer, solo que esa voluntad política nomás lo que hace falta. Claro, y también concienciar a las trabajadoras domésticas y a los trabajadores domésticos también de que merecen todo el respeto del mundo, ¿verdad? Tienen que ser respetados y respetadas como cualquier otro trabajador de cualquier profesión, porque está ese tema también, tal parece que hay una especie de consideración baja hacia las personas que se dedican a una tarea tan noble, ¿no? Tan digna. Así que Miriam, también habría que concienciar a los colegas y a las colegas de ustedes que merecen el mismo respeto que cualquier otro trabajador en cualquier situación del mundo. Claro que sí. Además, con nuestra lucha que venimos haciendo desde hace varios años ya, con decirte que antes ni siquiera nos consideraban como trabajadoras. Ujú. O sea, siempre nos decían mi chica, la chica que está conmigo, ni Ok. siquiera por nuestros nombres no nos llamaban. Es cierto, es Entonces, cierto. a concienciar a las compañeras, ¿verdad? Que somos trabajadoras, que nosotros le trabajamos a ellos. O sea, no vamos a hacerle el favor a nadie, nosotros nos vamos a trabajar y por ese trabajo ellos nos tienen que pagar. Claro, es una relación profesional. Todavía, doña Marciana, figura aquí, la figura del criadazgo está vigente, es decir, señoritas que son traídas del interior, que trabajan, que realizan tareas domésticas, pero no se les paga. Se les considera como que vienen ahí a ocupar un techo, ¿verdad? Una habitación, estudian a lo mejor, pero no hay remuneración. ¿Tiene muchos casos de ese tipo todavía? Sí, existe alguna que son, por ejemplo, vienen como si fuera para entrar en la escuela Ajá. y sin embargo entra en la escuela a mediodía y mediodía cuidan a la criatura, o sea, se Claro. van en la plaza y le preguntas si es su hermanito y te dicen, no, yo vivo con mi tía y le estoy cuidando. Entonces se le trae como para entrar en la escuela nomás y para estar, pero sí que trabaja como cuidadora, como criadita, ¿verdad? Ajá. Que esos son también otras cosas que es muy peligroso porque el cuidado no es que pueden hacer una menor de edad, vamos a decirle, porque es algo una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Claro que sí, es todo un desafío también para la gente como ustedes sindicalizada llegar a controlar y revertir una situación de años, de hace bastante tiempo. Ahora bien, hace algunos días ustedes estuvieron realizando algunas actividades exigiendo al gobierno que se incorpore y se aplique finalmente en nuestro derecho lo que es el convenio 190. ¿Qué es el convenio 190? La pregunta es para cualquiera de las dos, por favor. Queremos conocer qué es el convenio 190. El convenio 190 va a ser 5 años, este 19 de junio que se aprobó, ¿verdad? El convenio 190 es contra todo tipo de violencia, entonces es importante su ratificación, porque si ese se ratifica, nosotras también como trabajadora vamos a tener una herramienta para poder sostenernos de ese, ¿verdad? Entonces es importante la ratificación del convenio 190 para todos los trabajadores, no solamente para la trabajadora doméstica, es para todos los trabajadores. Claro, ahí digamos que se establecen protocolos y normas de cómo prevenir, por un lado, porque siempre lo más importante, doña Miriam, es prevenir, o sea, que no suceda, y si sucede, saber cómo encarar una situación así en todo tipo de violencia, doña Miriam, de eso se trata. Así mismo, por ejemplo, puede ser violencia verbal, psicológica,
hasta inclusive la física, ¿verdad? Ujú. Y tiene todo, como vos decís, su protocolo para que podamos nosotras no tener miedo y que se puedan hacer las denuncias y que tengamos algo, una ley que nos avale en eso, ¿verdad? En el trabajo. Doña Marciana, ¿hay algún proyecto de ley en puertas en nuestro Congreso con respecto a ese tema? ¿O no hay nada? ¿Hay que impulsar, hay que empujar, hay que protestar? No hay. Nosotras reactivamos la mesa tripartita con el Ministerio de Trabajo y hablamos de eso. Ojalá que podamos hacer el convenio y para que salga ese entonces. De ahí para poder hacer un proyecto de ley sobre eso, pero ahora mismo no hay, entonces importante la ratificación porque como decía la compañera, nosotros tenemos muchas compañeras que contaron, por ejemplo, que pasó violencia en su lugar de trabajo y todo eso, entonces es importante la ratificación del convenio 190. Exacto. A ver, me hablaban ustedes de una tripartita que están realizando. ¿Cuándo fue la última vez que consiguieron hablar con las autoridades y cuál fue el resultado? ¿Estuvieron hablando con esas autoridades? La fecha exacta, ¿cuánto fue, Miriam? Primera semana de junio. Creo que fue el 3 de junio que estuvimos hablando ahí en el Ministerio de Trabajo. Ajá. Estuvieron la gente de OIT, estuvieron el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, estuvieron la Central Sindical, estuvieron lo de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces ahí hablamos y sí hablamos del convenio 190 para impulsar también. Uh-huh. Pero nosotros ya vinimos haciendo desde hace unos cuantitos y también el del control en la casa, por ejemplo, hablamos también de la fiscalización, ¿verdad? Que se tiene que hacer, no directamente a lo mejor entrando en la casa, pero hay otro sistema para poder hacer. Entonces, ahora mismo se está tratando la conferencia 112 de la OIT en Ginebra. Y eso es importante porque es una forma de cuidado también lo que estamos exigiendo. Y la gente, las autoridades, no sabemos quiénes son, pero están allá hasta el 19 de junio, el 14 de junio están allá la comitiva, la delegación paraguaya. Entonces es importante que se aplique, que se apruebe lo que se van también a hacer allá. Que no estén nomás allá, ¿verdad? Y después se queda no para ir. Entonces es importante que lo que se van a hacer allá, después que venga, podamos trabajar acá para sacar un buen resultado. Exacto. Bueno, yo les agradezco por haber charlado con nosotros esta noche y tengo un minuto. Me gustaría las palabras finales de usted, señora Miriam. ¿Qué le quiere decir a sus colegas? Así en 30 segundos, ¿cuál es su mensaje final para las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico del país? Primeramente que se acerquen al sindicato, ¿verdad? Que no tengan miedo, que no tengan dudas, que se acerquen a nosotras cualquier consulta que tengan y así para poder hacer crecer el sindicato y poder también hacer realidad, ¿verdad? Ese sueño que tenemos, que se cumplan todos nuestros derechos, que no tengan miedo de acercarse al sindicato. Perfecto. ¿Y usted, doña Marciana, qué querría decirles? Y yo también que se acerque al sindicato, que estamos ahora mismo 4 sindicatos en Paraguay, la que trabajamos, ¿verdad? Que es Sintra Indi, Sintradi, Sintradepi, Sintra 2L, ¿verdad? Uh-huh. Están en Itapúa, están en el Chaco y nosotros acá en Asunción. Así que se acerque al sindicato más cercano, que pregunte, que entre en la página de Facebook de los sindicatos, porque todos tenemos nuestra página, y que se comunique con nosotras si necesita cualquier ayuda, porque siempre estamos trabajando con asesoría legal y todo eso, parte psicológica si necesita también. Tenemos todo eso para poder dar un soporte a las compañeras que están pasando eso. Correcto. Señora Marciana Santander, señora Miriam Agüero, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder conversar con ustedes.
Muchas gracias a ustedes por darnos un espacio, la oportunidad de poder llegarle a mucha gente, también a los empleadores que están escuchando, ¿verdad? Ajá, Es importante eso también. exacto, claro que sí, claro que sí. Muy amable, buenas noches para ustedes y que realmente la lucha continúe y con resultados, por supuesto. Marciano Santander, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico del Paraguay, y Miriam Agüero, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Domésticas del Paraguay. Bueno, con ellas charlábamos en esta noche, una charla muy, muy interesante, muy linda. Me gustó realmente poder conversar con ellas porque es una realidad que está ahí y que en algún momento tiene que formalizarse, tiene que llevarse a cabo así como dicen las normas. Hasta la próxima en La Esencia aquí en Mega TV.